Buen día, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre los tipos de conexión en motores de corriente continua y las aplicaciones de estas. El grupo está conformado por Fernando Figueroa, José Pablo de León, Erika Aquino y Juan Pablo Gómez. El primer conexión que vamos a hablar es la conexión en serie. La característica de la conexión en serie es que es un motor de corriente continua y que los devanados de campo constan de relativamente pocas vueltas, conectados en serie con el circuito del inducido, como se muestra en la figura que tenemos aquí en el lado izquierdo, que esta es una representación de un circuito equivalente. Otra característica es que la corriente del inducido, la corriente del campo y la corriente de línea son iguales, por lo mismo son una conexión en serie. La ley de Kirchhoff está representada como la podemos observar acá. Otras características que puede desarrollar un elevado par motor, se disminuye la carga del motor y sus bobinas tienen pocas espiras pero de gran sección. La aplicación de este motor es que aquellos en los que se requiere un elevado par de arranque a pequeñas velocidades y un par reducido a grandes velocidades. Aquí tenemos la imagen de una conexión en serie y esta gráfica representa la conexión en serie. Gracias. Bien, el motor de derivación, aquel cuyo circuito de campo obtiene su potencia directamente a través de las terminales del inducido del motor. Acá podemos ver un diagrama del motor de derivación. Bien, en esta diapositiva podemos ver que tenemos la ecuación de la velocidad en función del par inducido. Tiene una pendiente negativa y para que se mantenga lineal los demás valores no deben cambiar aunque la carga aumente. En la primera gráfica se puede notar que entre más aumente el par inducido, la velocidad disminuye. Acá. Bien, en el segundo gráfico, a diferencia del primero, podemos ver que cambia según eh, tenga la reacción del inducido. Esto se debe a que cuando se mantiene la reacción del inducido, el flujo se debilitará. Por lo tanto, este valor va a cambiar, viéndose reflejado en la gráfica. Y unas aplicaciones son que se usan en aquellos casos en los que no se requiera un par elevado y a pequeñas velocidades, donde no se produzcan grandes cargas. Es decir, si no necesitamos grandes cargas, o sea, va a funcionar más o menos en vacío, el motor apenas variará la velocidad, por lo tanto se emplea en, en usos de máquinas y herramientas tal como el torno, taladros, pulidoras, etcétera. Yo voy a hablarles de la conexión de excitación independiente. Estos motores de conexión de excitación independiente son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión distintas. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor y el par fuerza es entonces prácticamente constante también. Las variaciones de velocidad al aumentar la carga se deben solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Las aplicaciones que tienen estos motores tiene más aplicación en el campo de la industria como el torneado y el taladrado de materiales, también la extrusión de materiales plásticos, ventilación de horno, retroceso rápido en vacío de ganchos de grúas. Y también estos motores de excitación independiente tienen las mismas ventajas que un motor conectado en serie, pero con más posibilidades de regular su voltaje. También las bobinas, tanto de excitación como de armadura, poseen una resistencia que pueden ser medidas. Además, estas dos resistencias cumplen siempre con una condición, que son mayores que las de armadura. Yo les voy a hablar sobre la conexión serie paralelo. Este tipo de conexiones son una combinación entre conexiones paralelo y conexiones en serie. La mayoría de artefactos actualmente tienen este tipo de conexiones. Hablamos de teléfonos, electrodomésticos, computadoras, entre otros. Este tipo de conexiones no se van a limitar a un único estilo en la forma de la conexión, por lo que estas son ideales para establecer enlaces y conmutaciones diferentes a lo largo de toda la conexión. En ese tipo de conexión, tanto la resistencia equivalente como la intensidad de la corriente van a depender de la forma de las conexiones que tendrá el circuito. O sea que básicamente, que cada vez que se tenga un circuito diferente o una conexión diferente, tanto la resistencia equivalente como la intensidad de corriente van a ser distintas. Estas nunca se eligen únicamente por una misma fórmula. ¿Cómo lo hacen?
Como las aplicaciones para este tipo de conexiones, tenemos el motor compound. Básicamente será una conexión entre el motor en serie y el motor shunt. Lo que en otras palabras podemos decir que esto será una combinación entre serie y paralelo. En este motor tenemos una bobina en serie y otra que va a estar en paralelo con el inducido. Además de que este motor tendrá un elevado par de arranque, al igual que el motor en serie. Y además no correrá peligro aunque este esté trabajando en vacío.